Vamos a continuar con la clase, creo que ya están todos. Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Al leer este comentario, la energía libre de Gibbs, que dice que juega un papel importante en procesos isotérmicos y también en procesos isobáricos. Eh, Juega un papel importante no quiere decir que solo es válida para esos procesos, que para los demás procesos no es válida, porque si se fijan en ecuaciones no les hemos puesto ninguna restricción. Solo que la restricción de que es un sistema hidrostático, porque no incluimos otro tipo de trabajo generalizado, solo el PdB. Pero, ¿por qué juega un papel importante? Porque dice que en una transformación isotérmica o isobárica, o sea, que es isotérmica y a la vez es isobárica, entre dos estados de equilibrio cualquiera de un sistema, la función de Gibbs no puede aumentar su valor. Entonces, la presión de Gibbs permanece constante. Entonces, ¿qué significa? Que el delta de energía libre de Gibbs es cero entre dos procesos isotérmicos isobáricos. Y si el delta de energía libre de Gibbs es cero, significa que esos dos estados están en equilibrio. Entonces, de cualquier estado a otro, en cualquier sentido, es un proceso reversible. Entonces, en estos no puede aumentar su valor. Ya en otros procesos, que la temperatura cambia o la presión, ya la función de Gibbs cambiaría. La energía libre de Gibbs. Yo prefiero llamarla energía libre de Gibbs. Estoy más acostumbrado aquí. Les pido una función de Gibbs. Entonces, ahorita se va a probar eso, que esa energía libre de Gibbs entre dos estados, si es mayor o igual a cero o es menor o igual que cero. Ahorita veamos eso. Entonces, aquí dice entre A y B. Del estado A al estado B. Entonces, del estado A al estado B, por ejemplo, si hay un cambio de volumen, ¿cuál sería el trabajo efectuado? P por el volumen en el estado final menos volumen A. Volumen final menos volumen inicial. Y como la transformación es isotérmica, el sistema intercambia calor solamente a una fuente de temperatura T, por lo que se cumple 95. A ver, ¿cuál era 95? Sí, ahí nos hablaba de proceso isotérmico, ¿verdad? Que el cambio que el trabajo era igual al delta de energía libre de Helmholtz. Entonces, viendo eso, nos dice que también el trabajo debería ser menor o igual que el delta negativo de F. El delta negativo sería menos F de B más F de A. El delta normal sería F de B menos F de A, pero como ya aparece siendo negativo, ya sustituyó el delta por F de B y F de A. Y sustituyendo acá el trabajo por esto de relacionando con la energía libre de Helmholtz, F de B y F de A, se sustituye este resultado acá y también la igualdad, ¿verdad? Nos dice que P de B, B final menos B inicial es menor o igual que menos F de B, A más F de A. O sea, aquí sustituye el trabajo. Entonces, si esto queda al lado derecho, queda menor o igual. Entonces, P por B final menos B inicial es menor o igual que F final más F inicial. Y luego pasa estos términos al lado derecho. Acá lo deja menor o igual que 0. Y aquí lo que hace, a ver, esto lo deja igual. Sustituye el F. Acuérdense que F era U menos TS. Entonces, F de B sería U de B. Esta B no es B, no es de volumen, sino que es una energía interna. Acuérdense que, ahorita les anoto aquí, que F es igual a U menos TS. Como es un proceso isotérmico, el que está hablando ahorita, el T lo deja igual, no le pone T en el estado B. Entonces sustituye este F de B, U menos TS. Entonces esta aquí es una U en realidad. U menos TS. Por eso el profesor a veces da las clases con sus apuntes directamente, porque él la iba corrigiendo si se equivocaba en algo. Menos TS, y ahora el otro, menos F de A, sería menos
cambiaría el signo. El U sería negativo y el TS positivo, porque aquí hay signo negativo. Menor o igual que 0. Reordenando términos, aquí solo reordenó todos los que tienen el estado final menos el estado inicial, reordenó de esta manera, menor o igual que 0. Y si se fijan, lo que tienen aquí, esto, lo que está entre todo este corchete, PdB más U menos TS, es la G, ¿verdad? O sea, la energía libre de Gibbs. Acá la tenemos. P es igual a U más PB menos TS. Entonces, todo reordeno términos para poderlo ver más fácil. Entonces, tenemos U más PB menos TS menos el UA, el G de A, perdón. O sea, G del estado final menos G del estado inicial es menor o igual que 0. ¿Y qué dice aquí entonces? G de B, despejando, pasando este al lado derecho, menor o igual que G de A. Entonces, eso solo puede ser menor o igual. Entonces, eso se interpreta de la siguiente manera. Que el estado final tiene menor energía libre de Gibbs. Y eso va a ser así siempre. Si tuviera mayor energía libre de Gibbs, ese proceso no se hubiera dado naturalmente. Tendríamos que agregarle algún trabajo externo, de cualquier trabajo generalizado, ya sea magnético, hidrostático, pero un trabajo externo. Pero entre dos procesos que se mantienen cerrados entre ambos estados y no hay nada externo, el flujo natural de un proceso A hacia un proceso B es que el proceso B tiene que tener menor energía libre de Gibbs. Si no, ese proceso no sucedería. Entonces, esto ustedes llevaron la orientación de física de metales o ciencias materiales. Eso, si usted lleva esa orientación, se va a repetir muchísimo. Pues si alguno después saca su maestría en un área de esto, eso por lo menos una vez al día va a escuchar eso. Por ejemplo, eso se da mucho en estructuras cristalinas. Permítanme, que creo que se me desconectó el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, Lick, sí se le escuchó de las estructuras cristalinas. Sí, es que creo que el micrófono como que puso un micrófono Se Bluetooth, escuchaba al pero fondo. sí, bueno, entonces de las estructuras cristalinas, por ejemplo, las estructuras cristalinas es cómo está ordenada la materia internamente. Por ejemplo, un acero, ¿verdad? De qué manera están ordenados sus átomos. Entonces se va ordenando como en forma de mallas, pero tridimensional. Entonces, las distintas maneras en que se puede ordenar recibe el nombre de estructura cristalina. Por ejemplo, cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el centro, hexagonal, hexagonal compacta. Entonces hay muchas, ¿verdad? Por ejemplo, una forma más fácil de decírselo es como el diamante, que está hecho de carbón, pero ordenado de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, el grafito es como hexágonos en láminas y el diamante ya tiene una estructura mucho más compleja. Entonces, todo eso son estructuras cristalinas que suceden en la materia. Entonces, en cierto estado, eh, para que suceda una transformación de fase de cierta estructura cristalina a otra, la segunda tiene que tener una menor energía libre de Gibbs. Si no, nosotros tendríamos que aplicar algún proceso, una emanación, un calor, ¿verdad? O algún tratamiento químico, cualquier tipo de esos tratamientos para que se dé. Tendría que haber como una energía externa. Pero naturalmente, el proceso se da del que tiene mayor energía libre de Gibbs al menor energía libre de Gibbs. Y si se cumple la igualdad, es que ambos tienen, que ambos procesos son, que aparte de ser reversibles, están en equilibrio. Por ejemplo, si los dejan ahí se va a mantener. Por ejemplo, un acero con 50% de austenita y 40% de ferrita es que ambos estados de alguna manera tienen cierto equilibrio térmico, tienen igual energía Lick, libre de Gibbs. ¿Sí? una consulta, pero esa última ecuación, la 105 que acaba de dar, solo sucede si el proceso es reversible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en caso de que el proceso no sea reversible, sea irreversible? Entonces no podríamos aplicar eso. No, O, esta ecuación siempre se cumple, independientemente si el proceso es reversible o no. Lo que les dice abajo es que es reversible para la igualdad. O sea, si son iguales, porque ahí si se fija dice menor o igual. Pero si es irreversible, es menor.
no sería igual. Entonces la energía libre aquí de un proceso a otro es, vaya, por ejemplo, eh, un acero está a cierta temperatura líquido, ¿verdad? Entonces, si usted, vaya, lo funden, vaya, un aluminio, para que tenga la imagen más clara, está un aluminio líquido, lo funden y lo dejan ahí a temperatura ambiente, a la intemperie, lo echan como en una matriz, ¿verdad? Ya la tienen de arena y ustedes van a hacer una olla. Ustedes ya lo dejan ahí, espontáneamente, ¿qué sucedería? Seguiría, según las condiciones del entorno, seguiría líquido o se solidificaría. Por lo que ustedes se imaginan, se solidifica. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía libre de Gibbs en esas condiciones del aluminio solidificado es más baja. Entonces, él tiende a disminuir su energía libre de Gibbs. Y ese proceso no es reversible. No es que ustedes ahora van a llegar al otra vez al punto de líquido sin aplicar ninguna energía externa, que eso va a suceder de alguna manera, lo podrían hacer reversible. No, eso ya es irreversible. Entonces, la energía libre de Gibbs es menor. Aquí le hablan de que es reversible cuando son iguales, cuando ambas son iguales. Entonces sí aplica también para procesos irreversibles, con el signo menor, menor que. Ah, ok. Entonces Gracias. lo importante aquí es que sepan que el estado más estable o la fase más estable es la de menor energía libre de bits. Es como, estos son potenciales termodinámicos, ¿verdad? Esto es comparable con la mecánica, imagínense una montaña rusa. Entonces, si la tienen en la parte alta y lo dejan caer hasta abajo, por ejemplo, dejan caer algo, entonces el estado de abajo tiene menor potencial. Eso ocurre de manera natural, ¿verdad? Entonces, pero para arriba no se iría, a no ser que ustedes le aplicaran le dieran un potencial o algún trabajo externo. Pero eh, voy a aquí rayar. Voy a hacer como un dibujo. Si tienen que ir a otra clase, no hay problema, ya lo estamos haciendo este comentario. Si un cochecito está en este punto, ¿qué va a pasar? Se va a ir a un estado de menor energía potencial, ¿verdad? Nada lo obliga a que se quede ahí. Naturalmente se va a ir ahí. ¿Y cuál sería la comparación con un estado reversible? Por ejemplo, si están en un plano sin fricción, ¿verdad? Aquí está un estado, está ubicado en tal punto, un cochecito, y después en cierto momento, con la mínima energía posible, como proceso reversible, se movió. Imagínense que le dan 0.000, un delta muy pequeño para que se mueva. Lo mueven a otro estado. Entonces, ese proceso como reversible puede estar cambiando entre los dos. O se puede quedar quieto en cualquiera de los dos, ¿verdad? No hay problema. Pero de acá para acá iría naturalmente. Pero es irreversible porque no puede hacer lo mismo de acá para arriba, no va a subir. ¿Entienden? No puede ir del estado B al estado A. ¿Por qué? Porque el sistema tiende al estado de menor energía libre, en este caso mecánica. Si él ya está aquí y hay una inclinación, se va a caer, ¿verdad? O si ustedes sueltan una pelota de un edificio, se va a ir para ese lugar, para abajo, ¿verdad? Y después no es que, bueno, si es muy elástico va a rebotar, pero si ya se queda abajo, no es que naturalmente va a absorber todo el calor que él desperdició en el suelo y va a ocurrir lo opuesto. Ese proceso no es reversible. Entonces, eso sería como una analogía con un sistema mecánico. Luego la energía libre Gibbs, que está relacionando estados termodinámicos. Y bueno, leamos esto último y quedémonos hasta aquí. A ver qué dicen estos dos párrafos. Esta ecuación establece que el estado de equilibrio más estable de un sistema con respecto a transformación isotérmica isobárico espontáneas es aquel para el que G tiene un valor mínimo. Y no solo isotérmicas isobáricas, también para otras en general, ¿verdad? Por esta razón a G se le llama potencial termodinámico a presión constante. Es importante hacer notar que G y F no son equivalentes y se refieren a estados de equilibrio en condiciones diferentes. Si un sistema se encuentra en su valor mínimo respecto a G, no implica que se reencuentre en su estado y viceversa. Finalmente, se hace necesario hacer una transformación. Bueno, esto lo vamos. No se le escucha.
No se le escucha, Lee. Lick, no se escucha si está diciendo algo. Ya me escuchan, ¿verdad? Creo que ahí comentaron que no se escuchaba. Sí, ahora sí, Lee. Ahora sí. Ya se escucha de nuevo. Que vi un comentario ahí que no escuchaban. Sí, Lee, ahorita sí. Ahorita sí. No sé, porque a veces como que se desconecta. Creo que es un problema de los drivers del Bluetooth que a veces se desconectan. Entonces mejor los apagué. Miren, les estaba comentando que el G puede ser útil para ciertas ocasiones, dependiendo de lo que están buscando usted. Aquí ya me perdí, no sé en qué página estoy. Por ejemplo, el G es útil cuando ustedes están encontrando el volumen, también el coeficiente, el KT y el beta. Y ustedes también deberían saber para qué es útil F. Por ejemplo, F, podrían encontrar el KT también. Si tienen F en función del volumen, sería fácil, ¿verdad? Solo lo derivan 2 veces. También podrían encontrar el CB, la presión y el S, y la entropía. Entonces, esas van a ser las utilidades que ustedes le van a estar dando a esto, ¿verdad? Hemos hecho hasta ahorita solo ejercicios de demostraciones. Como lunes de la otra semana vamos a hacer algunos que impliquen cálculos de valores de entropía. Con estas condiciones, ¿cuál sería? Entonces, les dan condiciones de presión y de todo eso. Quizás apliquen algunas de estas ecuaciones y sí llegar al valor numérico, porque también es importante que hagan cálculos numéricos. Y por ahorita ya terminamos la clase, entonces voy a dejar de grabar y ya se pueden retirar si tienen Lee, una dudas pendientes. consulta. ¿Sí? Es que nosotros queríamos ver si tal vez nos podrían dejar la IA para el fin de semana que no hemos podido avanzar. Eso ya tendrían que preguntarle al profesor porque yo no tengo acceso a la plataforma. O sea, yo no me sé el usuario de él y todo para cambiar la fecha. Es que le preguntamos, bueno, yo le escribí y una compañera también, pero el problema es que no le caen los mensajes y dice que se conectó su última vez desde el 6 de junio. Sí, es que creo que está fuera del país ahorita, entonces ese número no lo estoy usando, solo el personal, pero yo tengo el de él, pero le voy a escribir a ver qué me dice. Y es que no hemos podido avanzar porque mañana tenemos examen de Moderna y entonces nos toca entregar otra guía también y por eso hemos estado un poco apretados. Bueno, no sé qué va a responder, pero le voy a consultar al menos. Está bien, Sí, Ilse. porfa, consúltenle, porque es cierto lo que dice el compañero, hemos estado bastante apretados. Sí, Se lo agradeceríamos mucho. le voy a consultar y ahí les aviso al grupo, porque a él si se fija ni siquiera en el grupo está contestando y no es porque él no quiera, pero ahorita no puede él, entonces ese número no lo está usando ahorita. Entonces yo le voy a consultar. Y una compañera me hizo una duda, pero le voy a contestar más tarde. Ya me preguntó de este ejercicio. Estuve viéndolo, pero no me quedó mucho tiempo, entonces el 4:18. Lo que le podría decir hasta ahorita, bueno, si tienen, voy a dejar de grabar ya.